En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión con el saludo a todos. Y es para nosotros un gran orgullo poder presentar en este programa al doctor Saúl Santoyo Telles, quien reúne unas características supremamente especiales. Es médico cirujano, ginecólogo, obstetra, pero además es poeta y escritor autodidacta, sumándole que es tiplista, músico, tiplista y compositor. Como médico, desde luego que ha venido trabajando su carrera profesional en las especialidades y en una que es poco conocida por esta región. Es tratar de manera digna a los enfermos en fases terminales. También en el campo del conocimiento de esta región, porque el doctor Saúl Santoyo Telles es oriundo a nivel familiar de las provincias hermanas de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, como quiera, que sus padres eran de San José de Pare, de Site, estudió en Hueusa, conoció a Vélez, vino a Moniquirá. Eso le da una amplia información acerca de esta región cercana a la hoya del río Suárez. Y como compositor y músico, precisamente le ha dedicado una serie de canciones a San José de Pare, a Vélez, a Hueusa, a Puente Nacional, a Site, a Moniquirá, a Santana. Y como poeta, también una serie de poemas con letra que identifica todas las características de esta región cercana, como lo hemos señalado, a la hoya del río Suárez. Y de igual manera, pues él nos deja una gran información sobre su experticia, como lo hemos indicado, acerca del tratamiento que debe tener todo ser humano. En primer lugar, con su vida digna, pero también ante cualquier problema de salud y en enfermos de carácter terminal que puedan tener una muerte digna. Al doctor Saúl le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Muy complacido de estar acá en Diálogos La Cumbre. No, Gracias por la invitación. por el contrario, doctor Saúl Santoyo Telles, ¿no? El agradecimiento es nuestro por aceptarnos esta invitación a compartir
con los habitantes de dos provincias principalmente, la provincia de Ricaurte en Boyacá, capital Moniquirá, y la provincia de Vélez en Santander, cuya capital es su ciudad de Vélez. Doctor Santoyo, quisiera que nos comentara pues parte de su extensa vida, ¿no? Y ya nosotros daremos a conocer toda su biografía total, pero entendemos que usted tiene o tuvo, ¿no?, familiares aquí en San José de Pare, en Site, en Florián, pues se pasaba pues entre las dos provincias y eso le ha dado una visión muy integral de este territorio. ¿Cómo fue ese núcleo familiar inicialmente, doctor Saúl Santoyo Tellez? Yo nací en una familia de ambos lados del río Suárez. La línea materna, mi madre y mi abuela eran de Santander, la mamá de Site y mi abuela de Vélez, y la línea paterna del lado contrario del río, bajando a mano derecha del río, San José de Pare, que en la parte baja hacia el río, una vereda que se llama La Balsa, y era los Santoyo Merchán, la línea paterna. Recibí toda la crianza santanderiana y boyacense, por eso mi esposa, que también es de la misma zona, dice que somos boyo santanderianos. O sea, mitad boyacenses y mitad santanderianos. Sí, sí, sí. Yo nací en Bogotá, pero uno es de donde son la madre generalmente, donde estudia, porque estudié en Websa 2 años, donde pasé vacaciones, porque siempre las pasé en San José de Pare y en Websa, y de lo que come, si come tamal, dulce de copete, es de allá de esa zona. Doctor Santoyo, tengo entendido que usted hizo parte de sus estudios secundarios en Weusa, en el Colegio Domingo Sabio de Weusa. Cuéntenos brevemente ese paso académico por ese colegio de Weusa. Hacia el año 64 llegué a Websa a vivir en la casa de la señorita Herrera, ahí en la esquina frente de la Copa Roja. Conocí al gran maestro Efraín Herrera, que era el director del colegio, un maestro inolvidable que nos enseñó a escribir con todos los dedos en una máquina hechiza que nos hacía hacer con triples y botones y alambres. Simplemente no escribía, el examen era en la máquina del pueblo, del sacerdote, el único que tenía máquina, con los ojos vendados. Pero nosotros aprendimos y a todo el mundo siempre sorprendí de cómo escribía yo con todos los dedos sin mirar el teclado, mirando la pantalla. Eso me lo enseñó Efraín Herrera, un maestro inolvidable. Una legión de profesores, hay un grupo recién egresados normalistas con mucha vocación. Ahí aprendí inglés, recibimos al visitante de Bucaramanga, el inspector de educación, poniendo de pie y cantando solamente una vez en inglés. Imagínense lo que debió ser para esa persona, esa sorpresa. Yo llegué después, iba al Colegio Nacional de Chiquinquirá, que era un colegio excelente, como todos los colegios públicos de esa época, y después de Websa, donde hice segundo y tercero de bachillerato, vine a Bogotá al Colegio Camilo Torres, un colegio de primera línea, también en Colombia, Claro, el y Colegio se Nacional Camilo sorprendieron. Torres. Creyeron que yo estaba repitiendo el año, porque era mejor que los cachacos. Qué bueno. Venía muy bien preparado. En Doctor, geografía, por ejemplo, decían que yo pintaba hasta la quebrada del ropero, cuando en era un Vélez. mapa. Sí. Sí. Bueno, doctor Santoyo, y con ese recuerdo del Colegio Domingo Sabio, pues ese agradecimiento por el saludo a Efraín Herrera, que entre otras cosas, tío nuestro, porque doctor Santoyo, mi madre era de Hueusa, Santander, mi padre de Vélez, bueno, pero allá también pasaba muchas vacaciones en Hueusa. Recuerdos, pues, que le alegran a uno la vida después en su mismo desarrollo. Y luego termina la universidad, en la Universidad Nacional de Colombia, la medicina. Sí, estudié medicina en la Universidad Nacional, acá en Bogotá. Ahí hice mi pregrado, recibí el título de médico y cirujano, que es el título que nos daban.
Y después hice la especialidad en ginecología y obstetricia también en el Instituto Materno Infantil, que era anexo al Ortúa y que manejaba pues la Universidad Nacional. Ahora, doctor Santoyo, permítame y a la audiencia dar a conocer la biografía del doctor Saúl Santoyo Telles, que dice, médico y cirujano, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente director del proyecto de investigación de situaciones límite de salud, SLS, del Grupo Dignidad Opciones Vitales y Existenciales, DOP-E, miembro de número del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, ICEP, adscrito a la Academia Nacional de Medicina, además músico, poeta y escritor autodidacta. Durante 30 años ha prestado atención privada a enfermos crónicos avanzados y enfermos terminales en el marco de la humanización, medicina paliativa integral y muerte digna. Durante una década formó parte del equipo de la Pastoral de Salud de la Arquidiócesis de Bogotá y del Centro Nacional de Bioética CENALBE, dirigido por el padre Alfonso Llano Escobar, muy conocido. Se desempeñó como coordinador del Comité de Ética de la Clínica Palermo de Bogotá durante 5 años y como presidente del Comité de Ética de la Clínica Chayo durante 1 año. Docente de cátedra de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antonio Nariño durante 2 años. En varias ocasiones ha estado vinculado a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia, DMD, en calidad de médico asesor. Ha escrito artículos sobre la muerte digna y la eutanasia, publicados en el libro Morir Bien, editado por Planeta e Isa Fonnegra de Jaramillo, y en el libro Eutanasia, publicado por la Academia Nacional de Medicina. Conferencista en congresos de bioética a nivel nacional e internacional. Participó como uno de los especialistas externos convocados por el Ministerio de Salud para efectos de la estructuración de la resolución 1216 del 2015, que bajo criterios y requisitos estrictos reglamentó en Colombia la muerte digna en los enfermos terminales. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación-acción en los escenarios de la muerte digna. Tiene una frase allí, la luz de los enfermos ilumina la sombra de quienes le miran. Y además, pues que como poeta ya nos va a dar a conocer algunos de sus poemas y como músico ha participado del dueto Evocación con su hermano Ricardo, uno a la guitarra y el doctor Saúl con el tiple. El dueto López y Santoyo también, el quinteto instrumental La Cuerda de la familia Grajales, con el maestro también y familiar Julio Santoyo Rendón y William Romero. Esa es la breve biografía del doctor Saúl, para que la audiencia sepa con quién estamos tratando en este programa como invitado especial. Doctor Saúl, y como leímos ahí en la biografía, pues hay unos temas que de pronto se conocen por los medios, ¿no? Acerca de la vida digna que debe tener un habitante de cualquier región del mundo, pero también en algún momento de la muerte digna. Y usted es un investigador y un tratadista en ese sentido, ¿no? Quisiera que nos comentara, ¿no? A la opinión de estas regiones que de pronto no se ha abordado mucho ese tema de la dignidad humana en la vida y en la muerte, doctor Saúl Montoya Telles. La dignidad humana es un concepto que se acuñó comenzando el siglo XVI y con los siglos siguientes pasó a ser parte de las normativas jurídicas a nivel de las constituciones y de las leyes, de los decretos, etc. Eso aplicado en el mundo de la salud implica que las personas sanas y las personas enfermas deben ser miradas con una perspectiva holística, es decir, global e integral, para protegerles su salud, para restaurarles su salud, para acompañarlos en todos sus procesos y en toda la complejidad de lo que es un ser humano, no solamente en la parte física, sino en la parte psicológica,
la parte emocional, por supuesto, las relaciones de familia, el estar en sociedad y el medio ambiente, que es muy importante y que ustedes están trabajando en eso. Proteger la salud, mirar la región y proteger los ríos, proteger las aguas y proteger el poco árbol que queda porque la caña ha venido desplazando todo. Pero esa es la tarea, ¿no? Mantener un medio ambiente sano. Eso es la dignidad, tiene dignidad. Se habla mucho de la dignidad en la muerte, pero como la muerte es parte de la vida misma, todo comienza con la dignidad durante la vida. Nuestro sistema de salud ha progresado, de lo que yo conocí cuando me formé como médico, a hoy en día ha progresado, pero nos falta mucho, ¿Cómo no? especialmente en la atención de cuidados paliativos, del enfermo que está terminal, del moribundo. Hay mucho por hacer. Entonces hay que hacer dignidad en los dos escenarios. Usted viene utilizando una concepción filosófica, una mirada, una concepción que se conoce como holística para el tratamiento a los enfermos. De igual manera, le puede comentar a la audiencia de qué trata ese enfoque holístico para abordar a los enfermos y cuidarlos y estar con ellos. Tiene como centro que atendemos personas que portan intrínsecamente, son seres, la parte de conciencia, la parte espiritual, no solamente el forro, la caparazón que tenemos, las capas que mostramos, las caras que tenemos, sino el ser. Pero es muy importante, el ser es más importante que el tener. Entonces, el ser es el centro, la parte espiritual siempre la tomamos en cuenta. Y hay 4 puntos cardinales: las sensaciones de esta persona, los sentimientos, su pensamiento y una cosa muy importante que es de desarrollo de conciencia, la intuición. La intuición es una facultad que está entre lo natural y lo espiritual. Es una serie de percepciones más allá del lenguaje, de los gestos, de las presencias, una especie de iluminación. La tiene muy viva la persona que vive en el campo, el que ve la salida del sol y su puesta en la noche, el que ve sus cultivos, sus animales, ese placer de la naturaleza, el discurrir del tiempo, de la meteorología, del rumor del río, de la quebrada, del sonido del trapiche. Eso se percibe por la vía intuitiva cuando no está presente y por la vía clara espiritual cuando está. La persona que vive en el campo, que ha vivido, es muy distinta de la citadina, que ha sido criada en el pavimento, que no sabe que las piñas están en el suelo y las busca en la copa de los árboles, que no sabe que la yuca está enterrada y la busca también como si fueran naranjas. Es importante saber que la leche de vaca y la leche de bolsa vienen de la vaca ambas, no una distinta a la otra, porque en mi casa había uno de mis hermanos que no tomaba leche de vaca, sino leche de cantina, y lloraba cuando le daban leche de vaca. Entonces, importantísimo eso de la intuición, la percepción natural de quien ha sido o ha vivido o ha pasado sus temporadas largas en el campo. Después a este núcleo básico, pues hay que ponerle, por supuesto, la ciencia médica, hay que ponerle, por ejemplo, el arte, porque atender a un enfermo es un arte, más que una profesión. Y ni se diga atender a un moribundo, atender a alguien en la enfermedad avanzada, en el cáncer, o en el escenario de la muerte, o en la muerte. El arte del bien morir, con calma, con tranquilidad, una muerte apacible, tranquila, sin dolor, sin sufrimiento, preparado para la trascendencia. La filosofía es lo que le da la base a todas estas cosas. La espiritualidad. Sin espiritualidad no hay nada. Así sea la persona negada a la espiritualidad, un ateo. Un ateo hay que también atenderlo. Cada día encontramos más ateos, más agnósticos,
que no saben qué resolver, a ellos hay que hacerles ejercicios de meditación para que estén tranquilos en el sufrimiento y soportando la llegada de la muerte, porque van a ser como una burbuja, se van a desaparecer, ni siquiera dejando rastros de jabón. Entonces, el ateo y el psicólogo también se les habla, pero en términos físicos, en términos meteorológicos, de la existencia de un todo, O que sea, nosotros llamamos Dios. doctor Saúl, con esa concepción holística y esa atención a los enfermos. Cuando en una familia se presenta una enfermedad de fase terminal, usted que ha tratado tantos pacientes en esos odiseas, ¿no? Que conmueven a la familia, ¿qué mensaje así para nuestra región de Vélez y de Ricaurte le entrega a esta audiencia, doctor Saúl? En Colombia, como suele suceder, desafortunadamente se comienza al revés. Se comenzó abriendo la posibilidad a ese enfermo terminal de anticipar su muerte. Se ha debido comenzar primero por el cuidado paliativo y aliviar a la persona, porque muchas veces la gente por desesperación, por el dolor, por angustias emocionales, por situaciones familiares o sociales, está pensando en la muerte. Entonces, el cuidado paliativo existió primero como una ley, pero nunca se ha desarrollado bien. Es muy mala la prestación del cuidado paliativo. Un cuidado paliativo necesita enfermera permanente, médico con mucha frecuencia, necesita acompañantes en casa, asesoría psicológica, asesoría espiritual. Es costoso, por eso las EPS se han demorado en implementarlo. Hay que tener un buen cuidado paliativo. Si eso no es suficiente, pues entonces se va preparando también el paciente para el sentido de vida, la calidad de vida, el sentido de trascendencia, de espiritualidad, para que esté tranquilo, para que vea la muerte como un proceso natural, de paso normal, que debe ser sin sufrimiento, de manera dulce, apacible, amable. Y la ley hoy en día le da la oportunidad de llegar a definir el momento en que ya prefiere la muerte tranquila que no la vida con sufrimiento atroz. Entonces, eso es un proceso cultural. Hay que esperar que haya médicos cada vez mejor preparados, con esa visión holística, espiritual, con ese sentido de que no se trata de matar a un enfermo, sino se trata de ayudarle en el paso de la cruz, de ese Gólgota que en términos cristianos es la enfermedad con sufrimiento. Eso es lo que se debe hacer. Colombia está comenzando ese paso. Mi deber es hacer pedagogía sobre eso y formar gente. Sí, para superar entonces, porque todavía hay resistencia, ¿no? Por diversas concepciones que se tienen acerca de la vida misma, ¿no? Y de la muerte, ¿no? Entonces, eso lo encuentra uno en el debate público, pero como anota el doctor Santoyo, pues se requiere un proceso pedagógico supremamente amplio y grande y que se pueda asimilar y comprender para que se apropie tanto el gremio médico como las familias colombianas, pues que no estamos exentos de que se pueda presentar un caso aquí en nuestras familias, ¿no, doctor Santoyo? Sí, voy a decirles algo así de la manera más sucinta que pueda. Yo distingo muerte digna de eutanasia, no son lo mismo. En Colombia se ha montado como una propaganda de que se aprobó la eutanasia y que la eutanasia es legal, mientras que los otros dicen la eutanasia es inmoral, va contra Dios, contra la religión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La eutanasia es un procedimiento que existe siglos antes de Cristo y está basada en una cosa bonita que es la compasión. Pero en ese tiempo no había medicina y antes de Cristo no estaba la religión católica y la medicina, pues la medicina era muy primaria. Entonces, no se atenía al derecho, ni a las normas médicas, ni a una ética ya más avanzada. Al concepto de dignidad eso no existía. Existía la persona sufriendo de manera insoportable que no se le podía ayudar, entonces por compasión se le abría la puerta a la muerte. Esa es la eutanasia. Cuando viene la religión y todas las religiones de todo el mundo se han puesto de acuerdo en eso, en proteger la vida, en respetarla,
y que los médicos hagan lo posible por ayudar al enfermo. Y cuando se cumple entonces la parte médica, se le da la atención que necesita para aliviarlo. Cuando se cumplen las normas legales, cuando se cumplen normas éticas, tenemos la muerte digna. Entonces, lo que antes se llamaba eutanasia y se hacía muchas veces escondidas y sin pararle bolas a estas normas de disciplinas importantes, si es regulado, si comienzan las corrientes espirituales y religiosas a verlos con una mirada diferente y lógica, que es una persona sufriendo, que hay que aliviarle su sufrimiento, y los médicos están de acuerdo también que es un proceso evolutivo de pensamiento y el derecho abre la puerta, entonces podríamos decir, para terminar, que la muerte digna es algunas variedades que antes llamaban eutanasias, pero que convenientemente reguladas pasan a ser aceptadas en la sociedad y por los entes, digamos, directivos, por la parte normativa, digamos, y por las normas médicas y legales. Entonces, hay que decir, no que la eutanasia fue legalizada, porque eso es un paquete muy grande, ¿sí? Hay que decir es que algunas variedades que antes se llamaban eutanasia y no se comprendían bien, convenientemente reguladas, vigiladas y reglamentadas, se llaman muerte digna. Por ejemplo, sedar a una persona moribunda que está sufriendo, porque si se está apagando como una velita, pues no hay nada que hacer diferente a estar, hacer presencia, hacer gestos de cariño, palabras de cariño, a orar, pero si está chisporroteando como una vela que se va a apagar, sufriendo, gritando, con cuadros de alucinaciones y espantosas y todo eso, hay que aliviarlo, hay que sedarlo. Y eso no es una eutanasia, eso es calmar una agonía. Doctor Saúl, y para la audiencia, con su metodología, con su didáctica, pues en este tiempo el programa nos ha explicado, pues con la mayor claridad, pues toda su formación, su trabajo, su experiencia, su práctica, pues de el apoyo, la ayuda a tantos pacientes seguramente que han pasado por los lugares donde usted ha trabajado en las clínicas, en su consultorio privado y en la cátedra universitaria. Pero además el doctor Saúl, esa es su base académica y científica, ¿no? Y bien interesante, pero a veces uno tiene también sus aficiones, sus inclinaciones, sus hobbies, y opta por otras disciplinas, en este caso la poesía y la música. Entonces, en ese sentido vamos a hacer una primera pausa en este programa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión en este programa con el doctor Saúl Santoyo Telles. Como decíamos anteriormente, pues el doctor Santoyo, además de estudiar la medicina, también le sacaba algún tiempo para escribir sus versos, ¿no? Sus coplas inicialmente por haber pasado allí por Vélez, por Florián, por Bolívar, ¿no? Región de mucha guabina, de mucha copla, y eso se le va quedando a uno cuando niño y cuando joven, y después va puliendo y va perfeccionando sus escritos para llegar a escribir excelentes poemas como lo hace el doctor Santoyo. ¿Cómo le surgió efectivamente
esa inclinación por la escritura de los poemas, el doctor Santoyo? Sí, es una vena de la línea materna. Mi mamá hacía sonetos y en una ocasión me explicó, siendo yo niño, cómo era la estructura de un soneto. Yo hace unos 10 o 15 años empecé a estudiar los sonetos con un amigo que participamos en un concurso de música colombiana en Ibagué y me mostró sus versos y empezamos a hacer versos de para acá, versos de para allá y comencé a revisar cómo se hace un poema porque yo había hecho unos libres, de verso libre, estilo como José Asunción Silva. Allá en el Colegio Domingo Sabio de Websa, don Efraín Herrera, que era un excelente maestro, pues nos enseñó muy bien literatura y nos enseñó a declamar y yo declamaba en la iglesia el día de la Virgen. ¿Quién va a declamar? Yo alzaba siempre la mano temblándome las piernas porque le tenía miedo, pero hacía como Demóstenes, ir a la orilla del río a declamar para mejorar la voz, para tener seguridad. Lloraba por el micrófono, pero con el tiempo fui mejorando con Sí, esfuerzo, con disciplina, con lo que no puede el genio, la dotación natural, que hay genios naturales. Yo tuve que adquirir eso. Tenía ese gusto, esa atracción, pero tuve que adquirirlo con sudor y lágrimas, despacio y luchando para hacerlo bien. Entonces en ese camino sigo. Hago algunos poemas y por ejemplo, este que se llama Buenos días, Alfandoque. adelante, doctor Santoyo, lo escuchamos. Bueno, estamos en la ciudad dulce, entonces recuerden, Alfandoque, Batidillo, El Dorado, como eran, un día bonito hacer una práctica de mostrar cómo se hacen esas variedades de melcochas, digamos, ya artesanales, elaboradas, con aguardientico y todo eso. Y yo Anís. comí sí, en todas las vacaciones a la orilla del río Suárez, en los trapiches de la línea paterna, allá en San José Pare, no hacía más que comer mm, batidillos dorados y alfandoques durante todas las vacaciones. Bueno, Eso dice así. dice así. ¿Cómo no? Buenos días, alfandoque. En el molino de mi vida, en el fragor de la molienda, hay un espacio para ti. Tu presencia y tu dulzura, cuando llegas y te quedas, aderezada con anís. Libero el potencial que tienes, moldeo tu cuerpo y tu sabor, contorneo tu figura, compartimos nuestros entes como me gusta, con cascaritas de limón, un poco de licor, un instante de ternura, el tiempo detenido en el presente. Blanco, tu cuerpo está enrollado alrededor de una caña, la kundalini de la palma, la miel, la melaza y la panela. Con quemaduras deliciosas y discretas, te incorporo a mi cuerpo y a mi alma, a mi carne y a mi piel, a mis tejidos y células concretas, y nos unimos en el uno, el hoy con el ayer, en un presente eterno y absoluto. Es decir, los poemas no solamente es la construcción de esa letra, sino el sentimiento y el origen de esos poemas, como lo hemos escuchado, y además un poema que relata pues, la vida de esta región alrededor de la caña panelera, ¿no? Del trapiche, del olor a a esa miel, ¿no? Que quien pasa por estas regiones no quiere seguir adelante, sino estaciarse, precisamente para que le ofrezcan un buen batidillo. Doctor Saúl, vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Estamos conociendo al médico, al ginecólogo, al obstetra, al médico cirujano,
al poeta, pero también queremos conocer al músico que surge también de esta región que tiene un gran folclore, la región de lo que fue la provincia de Vélez, que hizo parte del Cantón del Socorro y de la cual la provincia de Ricaurte también estuvo integrada hace años atrás, pero luego precisamente el río Suárez, por una división ficticia, pues trató de separarnos, pero las costumbres las mantenemos, ¿no? En todos los campos, en la gastronomía, en los vestidos, en los cultivos, en las relaciones, en los ancestros. Unos migran de un lado para otro, de Vélez para Moniquirá, Moniquirá para Vélez, Güeusa para Barbosa, Barbosa para Moniquirá. Los de Puente Nacional que vinieron se repartieron unos para Vélez y otros para Moniquirá, y hasta Santana y Chitará, que bueno, todo ese trasegar de las familias por diversas razones que se ha tenido en esta región. ¿Cómo le surgió a usted esa inclinación por la música y exactamente por ese instrumento bellísimo, esas tonadas que es el tiple? Mi mamá y mi abuela cantaban a dos voces. Mi mamá había tomado clases con Lelio Olarte. Allá creo que en Moniquirá hay un busto que recuerda a Lelio Olarte, me parece. Todas las noches había tertulia en mi casa, dirigida por mi abuela, o sea, por mi nona, como decimos en Santander. Ella nos enseñaba a declamar, nos enseñaba a hablar, nos enseñaba a saludar, a ponernos de pie ante los mayores. Esa educación tan hermosa en valores de respeto, de tradiciones que se ha perdido bastante. Toda la noche se cantaba por duetos, por tríos o toda la familia. De manera que cuando yo llegué a Websa a estudiar al Domingo Sabio, allá el héroe musical, la persona de mostrar era Isaac Santoyo, mi querido amigo, y seguramente pariente, porque yo hice un estudio en los archivos parroquiales, pero no logré encontrar la partida de bautizo que nos uniría y nos demostraría que somos familiares, porque ya se habían dañado esa parte de los archivos de esa época, de 1750 para acá, y las hormigas se habían trasteado un poco de esas partidas en hojitas pequeñas y ya no se podía reconstruir. Pero Isaac cantaba todas las canciones de Garzón y Collazos por los parantes, en las fiestas del colegio, en las fiestas del pueblo, en los días de mercado. Tocaba el tiple y la guitarra. Isaac es un artista muy conocido allá en esa zona, con su dueto que tiene, muy al estilo de Garzón y Collazos, con un compañero de Websa. Saludos a Isaac, si algún día va a ver este programa. Lo quiero muchísimo. Fuimos compañeros de colegio durante dos años. Entonces allá me antojé de hacerlo yo también. Y cuando llegué aquí a Bogotá, mi hermano mayor me decía que me iba a regalar un traje y yo le decía, no, regáleme un tiple. Entonces se ponía bravo porque yo quería que no me regalara un vestido, sino un tiple. Hasta que al fin lo conseguí, primero prestado, y me tocaba ir a que lo afinara un músico de esos que dan serenatas, y duraba con el tiple de carraco durante 8 o 15 días tocando porque yo no sabía afinar. Yo soy más un escritor que un músico. Las canciones sí son mías todas, en letra y en música, pero digamos, sé, uno debe tener autocrítica y ser franco. Yo no soy tan buen músico como mi hermano Ricardo, por ejemplo, con el que hice el dueto de vocación. Él es un genio musical, lo van a oír en el requinto, cómo lo hace sonar en la canción. No, yo rasgo el tiple, pero sí compongo canciones, y canciones que sean como versos, que tengan métrica, que tengan rima y algo de musicalidad, que digan algo, porque la canción que no dice nada no sirve. Y lo dice en cantidades porque con su hermano Ricardo en el dueto Evocación, donde usted escribe, hace la letra y hace la composición musical acompañado con la guitarra de Ricardo, pues ha hecho composiciones a los pueblos casi en su gran mayoría de estas provincias, ¿no?
Por ejemplo, Vélez Señorial, Puerta de Oro a Barbosa, Ciudad Dulce a Moniquirá, Puente Nacional Heroico, San José de Pare, Retorno a la Cuna, a Güebsa. Bueno, tenemos también venta de panela a Santana y Pueblito Escondido a Cite, ¿no? Y hay más por allí, y de ese collage, digamos, de discos que han tocado con el dueto Evocación, vamos a escuchar Vélez Señorial. ¿Cómo surgió ese Vélez Señorial, doctor Santoyo? Vélez para mi abuela era como ser París. Ella hablaba de Vélez como ir a París, donde la gente buscaba fijar su partida de bautizo, porque han nacido en la zona rural, pero se hacían bautizar en Vélez, donde eran los matrimonios, la capital de una región hermosísima, llena de gente educada, de gente culta, de trabajadores honestos, de gente franca, directa, confiable, creíble, con palabra. Entonces, yo siempre oí hablar de Vélez y curiosamente, mientras estudié en Websa no fui a Vélez nunca. Encargábamos los lápices de colores y las cartulinas a Vélez con un señor que tenía un negocio de carnes de apellido Acuña, allá en Websa. Ya fue después, cuando ya fui médico, que fui a conocer a Vélez. Ya la calle pavimentada, ya algunos primos han participado en la maratón Barbosa Vélez, que es lindísima, y entonces percibí todo eso, los olores de la guayaba, los grandes guayabales inmensos, la memoria de los torbellinos, de las guabinas. Mi primer CD lo hice precisamente así. La olla del río Suárez, ese primer CD que hice con mi hermano, comienza con Vélez Señorial, como cabeza de toda esa región. Posteriormente ya la compartí con Moniquirá en la zona de Boyacá. Pero Vélez es la que marca la pauta allá. En mi casa aquí en Bogotá venía con frecuencia Pacho Benavides, era amigo de mi mamá. Ahí yo lo veía tocar cuando yo era niño. De manera que yo estoy atado sentimental y espiritualmente a toda esa región. Por eso estoy muy emocionado de estar acá. Oh, maravilloso. Vamos entonces a la audiencia que está muy atenta a este programa a escuchar Vélez Señorial, un bambuco interpretado por el dueto Evocación de los hermanos Santoyo Telles, y volvemos nuevamente a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Guayabales inmensos, aroma de bocadillo, oigo el sonar de los tiples, con ritmo de torbellino, son ecos de los meleños, de los ejidos el llanto, con sus guabinas y cantos, recuerdos de nuestros viejos, bella provincia de Vélez, la región de mis anhelos, linda provincia de Vélez, el lugar de mis ensueños. Hermosa ciudad de Vélez, aquí muy alta en la peña, memoria desde la cuna, en el canto de la abuela, con desayuno de changua, cilantro y arepa en tiesto, dulce de copete quiero, también tamales y envueltos, linda provincia de Vélez, el lugar de mis ensueños, bella provincia de Vélez, la región de mis anhelos. Seguimos en Diálogo La Cumbre Televisión con la compañía del doctor Saúl Santoyo Telles.
Eh, Tenemos entendido que pues esa afición por los poemas lo ha llevado a ir teniendo un acumulado de poemas que ya supera seguramente los 100 poemas que seguramente nos los devolverá, nos los hará conocer algún día de estos posteriores en un libro que estará produciendo, porque esas memorias no se pueden perder, doctor Santoyo, y tienen que extenderse y tienen que llegar a estos territorios, porque esos poemas me imagino que tiene de diversidad de temas, ¿no? De política, de amor, de erótica, poemas a los paisajes, poemas a las tradiciones, a las costumbres, a las regiones. Tantos temas que inspiran a los poetas, pues para compartirlos, ¿no? Y apoyarlos en la espiritualidad, en la formación espiritual de los seres humanos. Quisiera, doctor Santoyo, que nos leyera otro poema, otro poema. Nos dice cuál poema va a leer y de dónde le surge esa idea de este nuevo poema. Bueno, nos vamos acercando a la Navidad. Yo tengo una canción a la Navidad, pero en este caso vamos a mirar un poema. Todo tiene por lo menos dos caras. La Navidad las tiene, la cara festiva, la cara alegre, la cara espiritual, la tradición, la alegría, los voladores, las comidas, las cenas especiales, pero tiene también un tono de nostalgia, de recuerdo de los que se han ido, de tristeza. Por eso a veces hay depresiones con la Navidad y lamentablemente a veces hay suicidios. Hay que estar atento a esos transcurrires emocionales de nuestros padres y parientes de edad, porque nos acongoja la vida y la Navidad a veces tiene ese tono. Entonces este pequeño corto poema tiene un poquito mirando esa cara. Pero entonces, la poesía también pues tiene sus enfoques y vamos a escuchar este poema Solsticio de invierno. Navidad es nostalgia de los muertos. Festín de luces, sombra de las almas. Es árbol de la vida, con recuerdos y luces de esperanza. Remembranza de ciclos compartidos sin distancias. Encuentro de sonrisas y de lágrimas. Sonidos de fanfarria, de campanas. Promesas repetidas, siempre vanas. La Navidad que llega, que esperamos sea muy celebrada en familia, con todos los cuidados todavía que, como hemos señalado, viene dejando la pandemia del COVID y que de todas maneras hay que realizarla, celebrarla seguramente de manera diferente. Y eso la poesía y la música menciona también aspectos alegres, pero a veces también la contraparte, que son situaciones vividas que nos llevan a generar ciertos niveles de tristeza. Gracias por ese nuevo poema, doctor Santoyo, y lo invito a que hagamos una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Regresamos a Diálogo la Cumbre Televisión. Bueno, en esta combinatoria de ciencia, de academia, de poesía, de música, ahora llegamos también a una nueva composición del doctor Santoyo y que nos la van a entregar en compañía de su hermano en el dueto Evocación, dedicada a Moniquirá, a la ciudad dulce de Colombia, Moniquirá. Pues como capital de provincia ya escuchamos la canción a Vélez, ahora escucharemos una dedicada a Moniquirá y uno le pregunta al doctor Santoyo, bueno, y con esta mirada regional que tiene, ¿cómo le surge esta composición y esas letras para dedicársela a Moniquirá, a la ciudad dulce?
En la iglesia de Moniquirá, eso consta en un libro de historia de la región. Hay una piedra de las personas, varias inscripciones de las personas que aportaron al templo. Y una de ellas dice agradecimientos, o está el nombre del general Nepomuceno Merchán, Ajá. que era pues mi abuelo, mi bisabuelo por la línea paterna. El general Nepomuceno Merchán participó en la guerra de los 1000 días. De los 1000 días. Y murió en una de esas batallas. Y hay una anécdota familiar de que por ahí en Arcabuco está marcado contra la peña un sitio donde dice aquí murió el general Merchán. De manera que yo estoy atado a eso. Mi papá y mi mamá pasaban vacaciones con mucha frecuencia en la casa de un familiar que era descendiente de Purificación Santoyo, que fue, digamos, una suerte de patriarca en Huebsa, que fue uno de los fundadores no fundador del pueblo, sino más bien en la época ya de reconstrucción de la iglesia y todo. Purificación Santoyo aportó, junto con un equipo de gente destacada ya, la familia Camacho y Pinzón, esa organización de Huebsa como municipio. Y Moniquirá, volviendo a Moniquirá, pues allá iba mucho mi papá al club de caza y pesca que había, porque de ahí partían para todo el país a sus cacerías, sus aventuras. También hay episodios que recuerdo de niño, mataron a un muchacho y el papá fue y se mató a quien había sido Ajá. el asesino de su hijo. Esa persona era amigo de mi familia. Le Eso gustaba fue una mucho la tragedia. cacería a él también, sí. Eso fue una tragedia familiar y regional muy, muy conocida, muy, muy De la triste. familia Díaz, Sí. Moniquirá. Y Moniquirá, como dice al comienzo de la canción, atrás va quedando el frío en el cuerpo y en el alma. Es decir, cuando empieza la bajada de Arcabuco, esto se pone bueno. Aparece ese valle y empieza a sentirse ese vientecito caliente y luego ese olor a casa de los ancestros. Entonces, Moniquirá es para mí, con su río y todo. Aprovecho para mandar un saludito a la señora Anadilia López de Estrada, que es por el ramal de salida hacia Barbosa, que es pariente de mi esposa, y allá vivieron todos mis cuñados y llamaban, los muchachos del colegio le llamaban la casa Santoyo, porque vivían Claro. allá todos los Santoyo en los días de Moniquirá en su colegio, que siempre toda esa región tuvo colegios de primera. Es una cosa increíble que hay que revisar cómo está. Seguramente está muy bien y hay que seguir mejorando porque todo se puede mejorar. Doña Nadilia de San José de Pare, ¿no? Que llegó Sí. acá y con don Sí. Rogelio Estrada, ¿no? Estrada. Sigue viviendo aquí en Moniquirá con sus años, con su alegría, y también pues le compartimos ese saludo y seguramente que va a estar muy complacida escuchándolo y viendo este programa, que es una fan de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, doña Anadilia de Estrada. Entonces, vamos a escuchar, doctor Saúl, con el dueto Evocación, Ciudad Dulce, El Bambuco, dedicado a Moniquirá, y volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Atrás va quedando el frío en el clima y en el alma. Me acerco al valle querido, el lugar de mis entrañas. Moniquirá, esencia de fruta, alcohol de caña, savia en la montaña. Moniquirá, dulce de guayaba, crema de licores, club de pesca y caza. De arrayán florido y río tranquilo, dulces panelitas, tume y bocadillo. Moniquirá, con calor de pueblo y olor a ciudad, como te quiero.
Bueno, las cosas se van dando en el mismo transcurso que las condiciones las presentan. Y uno no quisiera terminar un programa como estos, en la compañía del doctor Saúl Santoyo Tellez. Además porque el tiempo lamentablemente no lo permite, ¿no? Estos espacios de televisión, pero con lo que nos ha contado, el doctor Santoyo es un gran conocedor de la región y tengo que comentarle al doctor Santoyo que estamos en un trabajo, varias organizaciones de estos pueblos, para generar un proceso aún mayor de integración de las dos provincias alrededor de la hoya del río Suárez. Y esto que usted nos ha entregado en las composiciones a todos los pueblos, pues hace parte de un gran aporte a la integración regional, como algo que divulgamos hoy, que hemos conocido, que con la banda sinfónica que tiene Moniquirá, se está también con la idea de integrar músicos de San José de Pare, de Güeusa, de Barbosa, Vélez, Puente Nacional y Moniquirá, para crear una gran banda sinfónica de esta región cercana a la hoya del río Suárez. Eso se lo comenta a toda la audiencia y al doctor Santoyo como músico y compositor, que seguramente le regalará a esa banda sinfónica algunas piezas para que las interprete. Bueno, y en la parte final del programa, doctor Santoyo, con su mensaje, queremos que nos dé a conocer pues su explicación acerca de un tema que está presente en la vida de los pobladores de estos pueblos y de todos los municipios del país, porque en la gran mayoría se hacen mercados. Los mercados, por ejemplo, en Vélez hacen 2 mercados en la semana, y hasta un mercado, pues un encuentro ganadero allí de hace muchos años atrás. En Puente Nacional hay mercado, en Barbosa, en Arcabuco, en Güeusa, todos los domingos el mercado de allá, cuando llegaban todos los obreros a pedir empleo para irse a los trapiches, ¿no? Que los llevaban luego los dueños de esos trapiches, ¿no? Para contratarlos, ¿no? Pues en un sistema de destajo realmente, pero era un centro de encuentro entre los que se consideran como los propietarios de los trapiches y los que tenían que ir a prestarles sus servicios, ¿no? Y cercano al río Suárez. ¿Cómo construye usted esta melodía de recuerdos del mercado, ese bambuco, doctor Santoyo? Yo de niño, en vacaciones de mi abuela, la acompañaba a temperar, como decía ella, en Güeusa. Y nos íbamos de Bogotá a Güeusa y pasábamos las vacaciones con ella. Y así conocí los mercados de panela y mercados de frutas y de cultivos en general, tanto en Güeusa como en San José de Pare y en Santana, y los sucesivos cambios de dominancia de una zona sobre otra. Güeusa era un mercado a las 4 de la mañana, empezaban esos pitos y llena la plaza absolutamente de productos agrícolas. La fiesta ¿cómo es? El santo de allá, el santo de los cultivos, San Isidro. San Isidro Labrador, que quita la lluvia por el sol, una cosa así. Esto era un mercado increíble, esos toldos, a ese recuerdo de esos mercados de esa zona, de todas las regiones, es que está esta canción. Comienza con la romería de la gente hacia el pueblo, con sus mulas, con sus canastos, con sus quesos para vender, las cosas que yo vi, ¿sí? Y luego en el pueblo los toldos, con la mirada masculina, lo que uno de niño buscaba, ¿no? El trompo, la baraja, el naipe, una pistola de fulminantes, el machete, el cuchillo, porque entonces parte de la región, el cinturón. Y las señoras, que mi esposa me ayudó a esa letra, yo le pregunté, ¿tú como mujer ibas a un toldo de esos que veías? Entonces me dijo, yo veía coloretes, telas de una, de otra, cosas de la mirada femenina. Entonces la canción tiene esas dos partes. Y es un homenaje
a esa institución del mercado de los pueblos que debe permanecer y no se debe agotar ahora que estamos pensando en recuperar el agro. O sea, que haya productos que no tengamos que importar las frutas desde la porra, como hablamos así en términos coloquiales, sino que los productos que Colombia produce sean bien pagos y reconocido a quien los trabaja en el campo para que no haya tanta migración en busca de oportunidades a las ciudades, porque las oportunidades están en el campo. Hay que desarrollarlo y hay que industrializar también los productos del campo. Y ahora que están apareciendo también los mercados campesinos en todos los pueblos, para que se apoye realmente a los campesinos, que son los trabajadores allí en el campo y que nos traen sus productos alimenticios. Vamos a ver y escuchar Recuerdos del Mercado, un bambuco de los hermanos Santoyo Telles, interpretados por su grupo Dueto Evocación. Y unas palabras finales para este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, doctor Santoyo. Bueno, yo no me he sentido extraño, sino parte del alma de la región siempre. Para mí es una maravilla que este CD que hicimos durante apenas un mes con mi hermano, porque fue en un mes en un ventarrón de esos que da a toda persona creativa. Hicimos, hoy hacíamos una canción, mañana la grabábamos, así fue Recuerdos del Mercado. Hoy se compuso, mañana se grabó. Entonces Julio Ernesto, mi primo, me decía, Saulito, ¿qué me dice Saulito? Algún día este trabajo va a ser recibido con beneplácito, porque yo lo llevé allá, lo repartí por los pueblos. De vez en cuando oigo a alguien que coloca ese CD en la emisora de Vélez. Creo que en Moniquirá también ha habido alguna ocasión, en San José de Pare, pero esta es una oportunidad hermosa para que gocemos todos de esto, porque esto no es mío, esto es una cosa hecha por los ancestros y por ustedes los presentes, entre todos. Yo soy simplemente el transmisor, el traductor de esa serie de sentimientos, de esa espiritualidad propia de la región. Le agradecemos inmensamente al doctor Saúl Santoyo Telles por la participación en este programa, y a ustedes como audiencia que nos sigan sintonizando las próximas semanas. Y también quiero invitarlos a que vean un programa que hicimos también con el primo, el doctor Saúl, Julio Santoyo Rendón, que es un gran músico, profesor universitario y organizador de estudiantinas. Ese programa se encuentra en YouTube. A ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Ya se escucha ya a lo lejos el llamado de campanas y se llenan los caminos de viajeros de esperanza, el tropel de campesinos de sombrero y alpargatas, el afán de las muchachas con sus trenzas y sus faldas. Ya se escucha ya a lo lejos el llamado de campanas y se llenan los caminos de viajeros de esperanza, el tropel de campesinos de sombrero y alpargatas, el afán de las muchachas con sus trenzas y sus faldas. Ahí van las mulas resoplando con los frutos del campo y con los tiestos. Marchan al mercado del pueblo y canastos de mimbre van los quesos y en los polvos van vendiendo el masato, los envueltos, los bordones, los amarros, los chorotes, los aperos.